Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro directo de los lunes, otro match análisis. Ganó la Juve, cominciamo. Ganador de hoy, Abigail Antonio. Buenas tardes, pueblo, bien temprano, dejando el like. Profe, tanto que se mencionó la lectura de partido, Tudor asistiendo a COP y rápido hacia adelante. Kenan Crack, bienvenido, Abigail, el ganador, el primero en dejar su comentario, el primero en dejar su like. Sigamos el ejemplo de Abigail. Todos los que están conectados, los que van a estar acompañándonos durante el directo, dejen ese like, apoyen a su comunidad, el pueblo Juve. Somos muchísimos hoy para celebrar Juventus 1 lleno a 0. Vamos a saludar también a toda la banda que nos acompaña. Capo, saludos familia, fino a la fine. Vuelve el match análisis porque salimos de Mota, ¿no? Si no hubiésemos salido del filósofo, aquí no había nada que analizar, porque ya no había fútbol ahí, eran jugadores que habían roto con el entrenador, estaba todo roto, no había mucho que analizar, volvió Tudor, volvió a la normalidad. Las cosas a la normalidad. Se puede ganar, se podrá empatar, se podrá perder, pero dentro de la normalidad y del vocabulario Juve. Desde la llegada de Tudor se empezó otra vez a hablar en idioma Juve. Rafael Saturno, hola prof, saludos pueblo Juve, desde el aeropuerto vía Madrid. Opa, mira, Rafael Saturno, ¿ah? Empezamos a ver las peticiones para que Rafael Saturno se sume a los match análisis o a los episodios de los viernes de acá desde Madrid. El Juve Sonano, buenas tardes pueblo. Todos notaron un cambio en el equipo, menos Vito de Palma. Hasta Elkan fue a felicitar al equipo y a Tudor por ganar, y lo mejor, apartarán a Cop por 15 días del equipo. ¿Qué pasó con Vito de Palma? Cuéntenos, porque los que no estamos en Latinoamérica, que no tenemos la dicha, ¿no?, de escuchar los siempre acertados e imparciales comentarios de don Vito de Palma, no sabemos qué dijo o qué venía diciendo y qué dijo ahora, ¿no? Los que estamos en España, bueno, yo lamentablemente estoy acá en una campaña solitaria, ¿no? Porque nadie me acompaña en esta campaña contra DAZN España, que bueno, los comentaristas españoles de la Serie A son una verdadera vergüenza. Dan pena esos chicos que los ponen allí a comentar la Serie A por DAZN, cuando ellos tienen el audio original, ellos tienen la transmisión original desde Italia, que podrían simplemente replicarnos a nosotros acá en España o darnos la posibilidad de elegir si quiero el idioma español, la transmisión con los chicos en español, o la transmisión original que viene desde Italia, porque en los partidos menos importantes de DAZN, es decir, cuando juega Lecce Cagliari, te dejan la transmisión en Italia con toda la previa, las entrevistas, el postpartido, una belleza, y cuando son los partidos importantes, entonces te clavan un español que no entiende nada ahí comentando cualquier cosa. Luis Vallejo, saludos, profe. ¿Qué hacemos con Dusan? Parece estar más allá de cualquier salvación. Bueno, ya vamos abriendo varios temas, ¿no? Tema Tudor, tema Cup Miners, mencionaban por allí, ahorita el tema Vlahovic. ¿Cuántas cosas por tocar en este match análisis? Mr. Hugo, saludos pueblo. Importante regresar a victoria, punto. Y Tudor, golpe en la mesa. Aunque muy convencido no quedé, igual es el primer partido, mira, ¿ves? O sea, cada comentario va con el saludo y a un tema en particular. Entonces, vámonos apuntándonos. Cup Miners, Vlahovic, ahora el juego, ¿no? ¿Qué tal vimos a esa primera Juventus? A pesar de que ganamos, sí, pero esto es
Match Análisis. Acá hay que ir un poquito más allá y ver qué cambios hubo, cómo estuvo el partido, qué se planteó. Chris Ducro, hey profe, ¿cómo va todo? Saludos desde Panamá. Chris, yo te sigo pronunciando como si fueras francés. Tú corrígeme si no es la pronunciación correcta. Danilore Martínez, chao pueblo, me emociona el análisis que le dará el profe a este primer partido de Tudor. Y por cierto, dejen sus likes. Es que ahora es que hay que empezar a hacer los análisis, Danilone y amigos, porque aquí la gente no aprende, ¿no? Cuando llegó Mota, antes de que siquiera Mota dirigiera su primer amistoso con Juventus, ya salieron todos los expertos, todos los grandes filósofos de la táctica, a hacer sus videos de que no, Mota va a ser así y asado, va a jugar 2-7-1-1-4, el fútbol relacional asociativo circunspecto de la raíz cuadrada, ¿no? Y esa banda de videos antes de que siquiera el hombre debutara. Después cuando debutó, bueno, ahí sí entonces pocos, ¿no? Pocos hablan de lo que venía sucediendo. Y acá nosotros en el Match Análisis siempre respetamos los hechos. Vemos lo que sucede realmente y en base a eso, pues vamos analizando, comentando y sacando nuestras conclusiones a lo largo del año. Entonces, bueno, con Tudor pasó igual. Ya por ahí, antes de este Juventus 1 Genoa 0 salieron que el 3-4-2-1-1-4-3-2-1-5-5 y bueno, lo vamos a dejar ahí. Diony Romero, saludos desde Santiago de Chile, contento con el resultado y el cambio de actitud del equipo. Importante lo que comenta Diony. Roberto El Ecuánime, buenos días, atento al Match Análisis. Profe, te esperamos en el grupo de amigos del pueblo. No, Roberto, espérate sentado porque yo nunca he estado en ese grupo, en el grupo de los amigos del pueblo, pero eso me dicen que es un caos total. Todo el mundo escribiendo, todo el mundo peleándose los unos con los otros. No, compadre, demasiado grupo de WhatsApp. Yo para meterme en un peo más de eso del grupo de WhatsApp de los amigos del pueblo, yo bueno, ahí estoy con la comunidad del Fantacalcio. Bueno, esa es la que administro yo y ahí pongo el orden yo. El resto, el grupo de amigos del pueblo, eso son cosas del Capi. Alexander Moreno, hola pueblo, saludos, no me pierdo los videos, muchas gracias Alexander y a todos los que están con nosotros en vivo. Víctor Oviedo, contento por la victoria, no tanto por el juego, pero se ganó, que son 3 puntos. Senza Paura, chao pueblo, Juventini of the World. Rafa, ¿qué tal viejo? ¿Cómo te va? Llegando y dando like. Estos son los likes que nos gustan, Rafa, de lo grandísimo embajador del pueblo. Lo importante por encima de todo fue la victoria y las ganas. Bueno, coincide Rafa con lo que han venido comentando los amigos, muchísima gente, de verdad, ustedes saben que me emociono cuando veo tanta gente conectada desde tan temprano al Match Análisis. Los quiero leer todos, Alain Guzmán, Jair, Oliver Dipillo, amigo mío, ¿cómo te va? Luis Miguel Álvarez, José Daniel Navarro, miembro del pueblo, miembro de la comunidad, que aparte de dejar su like, aparte de dejar su comentario y expresar su opinión, José Daniel es de los que va más allá, es un miembro especial porque se registra y apoya también al canal de todas las formas posibles, mirando al misterio, que siempre leemos sus comentarios con un tono de voz diferente, con una sintonía mucho más mística, buena victoria, pero ¿por qué siempre se tiene que lesionar a alguien en cada partido? Ahora Gatti, por lo menos un mes afuera, mirando al misterio, siempre con sus análisis y sus comentarios. Mucha gente, Luis Vallejo, Diony, Milker, ¿qué tal Milker? ¿Cómo te va? Forza Juve desde Guatemala, desde cada rincón de Latinoamérica y de todos los hispanosparlantes del mundo tienen que estar acá en Pueblo Juve. Por eso insistimos en que tienen que dejar el like, porque así los algoritmos de YouTube empiezan a funcionar y empiezan a proponerle esta comunidad a otros juventinos que todavía no se han enterado
de que está la comunidad de juventinos más grandes de Latinoamérica, Pueblo Juve. Mario Pérez, buenas tardes, profe. Necesito que nos diga si hubo realmente una mejora de juego o nos gana el amor por Tudor y su juventinidad. ¿Qué nos espera para los partidos que quedan? Vamos a meternos con la asistencia de Mario. Muchísimos saludos también, Eduardo Connor, Andrés Rincón, pero vamos a ver el análisis de este Juventus 1, Genoa 0, y arrancamos con el primer cambio. Como no, hay que pararse acá y ver el primer cambio real táctico que nos mete Igor Tudor con respecto a lo que venía haciendo Thiago Motta, ¿no? Vimos que Thiago hizo siempre la defensa 4, siempre con la defensa 4. Luego pudo hacer en algunos partidos el 4-2-3-1, en otros partidos el 4-3-3, pero sabiendo que los que vienen al match análisis lo saben. La diferencia entre el 4-2-3-1 o el 4-3-3 es muy sutil, muy sutil. Ese hombre que está de enganche, basta que se baje un poquito a hacer la mezzala, a hacer el interior y es el mismo esquema. Así que de 4-2-3-1 a 4-3-3 la diferencia es muy leve, ¿no? Que es lo que venía haciendo Motta. ¿Qué hace Tudor? Golpe en la mesa total, porque esto sí es un cambio importante, porque cambias la defensa, pasas de una defensa de 4 a una defensa de 3 o a una defensa de 5, ¿no? Porque recordemos que cuando tú haces la defensa 3 es que pones 3 centrales y luego tienes los 2 laterales carrileros que te hacen toda la banda. Esto es un cambio muy gordo, esto es un cambio profundo, esto es un cambio de la base del equipo. A mí particularmente me llamó muchísimo la atención que Tudor metiera este cambio desde el primer partido, porque no tuvo tiempo para prepararlo, no tuvo tiempo para entrenar con todo el grupo, más que un par de entrenamientos, porque recordemos que venían llegando de la fecha FIFA, entonces hubo muy poco tiempo, pero igual él quiso cambiar. Tudor se sabe que casi siempre ha jugado con defensa 3, aunque él en la rueda de prensa también lo comentó, que él hace mucho también la línea de 4, lo hizo creo que en Marsella, ¿no? Sobre todo, pero en Italia fueron más las veces que hizo la defensa 3 y así lo presentó. Puso a los 3 centrales, Kelly, Veiga, Gatti, acá también con alguna sorpresita, porque la gente se esperaba Kalulu, se esperaba más Kalulu que Kelly, por ejemplo. No sabíamos quién iba a ser el líbero, ¿no? Porque tanto Veiga como Kelly son centrales zurdos, no sabíamos quién iba a jugar por izquierda, quién iba a ser líbero. Gatti sí lo imaginábamos más que todo en ese central por derecha, ¿no? Era lo que se esperaba. Pero sorprende, ¿no? También la segunda sorpresa, entonces, la ausencia de Kalulu en el 11 titular. Seguimos adelante, las bandas, y aquí se abre un mundo, ¿no? Porque Weston McKennie, alias Michel Platini en la era Thiago Motta, aquí ya no juega de 10. Aquí ya no juega de enganche, ¿no? El señor McKennie, ¿no? Una de las locuras del gran filósofo Thiago Motta, que al final terminaba jugando con McKennie de 10, de enganche, ¿no? En la posición donde debería, generalmente uno pone al más talentoso, al más calidoso del equipo, al mediocampista de talento, ¿no? Entonces jugaba McKennie con el señor Motta. Acá McKennie va a la banda izquierda. También no es tampoco su posición natural, pero recordemos que Cambiaso seguía lesionado. Evidentemente, Rui no es una opción, al menos desde el vamos. La temporada nos identificó rápidamente que no era un chico que estaba listo para el profesionalismo, para el primer equipo, ¿no? Fue un error de evaluación del cuerpo técnico anterior y por eso quedó en la plantilla, pero Rui no fue tomado en cuenta para jugar en esa banda izquierda con Tudor, entonces adaptan a McKennie, un jugador que sabemos que lo puede hacer, ha jugado de lateral izquierdo, de lateral derecho,
bueno, más aún puede hacerlo en una defensa de 3, ¿no? Siendo el quinto, es más fácil. Tienes menos responsabilidades defensivas cuando la defensa es de 5 que cuando es de 4. Cuando es de 4 tienes que ser más fino, tienes que ser mejor defensor, ¿no? Es más complicado. Una defensa de 5, pues estás más cubierto, hay más gente en la zona, ¿no? Para ayudarte. Y bueno, sabemos que McKennie tiene el ida y vuelta, tiene una buena condición física como para hacer toda la banda y es un tipo flexible que se adapta a jugar de un lado, del otro y se pone a disposición, ¿no? Esto hay que reconocérsele al Come Hamburguesas y bueno, otra sorpresa más que nos mete Tudor, McKennie en la banda izquierda y en la banda derecha otra sorpresa más. Entonces, todavía no hemos empezado este match análisis y ya cuántas sorpresas van, chicos. Cambio de módulo, defensa 3. Entra Kelly en esa defensa de 3 y no Kalulu. Va McKennie a la izquierda. Va Nico a la derecha. Cuarta gran sorpresa de la era Tudor. Nico González, carrilero por derecha. Una posición que me atrevo a decir, sin ser especialista de Nico González, y capaz me equivoco, pero nunca había jugado Nico González como quinto por derecha, como carrilero derecho. O por lo menos no que yo sepa. En la Fiorentina jugaba mucho más adelante, prácticamente como un extremo, como un delantero. En la selección argentina, en el 4-3-3 que suele usar Scaloni también, es uno de los extremos por izquierda, por derecha, pero es un jugador netamente ofensivo y bueno, por supuesto, en su etapa en la Juventus no lo había hecho, ¿no? Porque sencillamente tampoco la Juventus jugaba con este esquema con volantes a toda banda, con lo cual no lo había hecho tampoco este año. Lo que sí hay que resaltar, y recuerden que nos los especificaba también Gasparri, cuando vino Toto Gasparri, que vino a ese match análisis del Juve Inter. Gasparri, aparte de ser fanático del Inter, él es fanático de la selección argentina, entonces él nos comentaba que sí, que Nico era un jugador de mucho sacrificio defensivo. Lo veíamos también en la era Mota, que él no solo se dedicaba a la fase ofensiva, sino que también hacía un gran desgaste defensivo. Y bueno, me imagino que Tudor lo vio y lo coloca en esta posición. También importante destacar que el argentino se pone a disposición, le da la disponibilidad a hacer ese trabajo y también debemos decir que lo hace bastante bien, ¿no? Un desgaste importante el de Nico en la banda, que bueno, también al no haber estado en su mejor año, en su mejor temporada de cara, por ejemplo, al gol, a la asistencia, no estaba teniendo un buen primer año en Juventus Nico, pues bueno, por lo menos tiene la humildad de decir, ¿de qué hace falta jugar? Yo juego. Y bueno, acá nos hizo toda la banda derecha Nico González. Vamos al medio, porque acá en el medio está Thuram y Locatelli en el eje, en ese doble pivote, porque acá coincide, ¿no? Lo que sí habíamos estado viendo varias veces en el ciclo con el cuerpo técnico anterior. Acá Locatelli y Thuram en el eje del medio campo. Esto se mantiene igual. Y el otro gran cambio de Igor Tudor, Kenan Yildiz por dentro, señores. Kenan Yildiz, el 10, jugando de 10, dentro del campo, dentro de la cancha. No pegado a un extremo, pegado a la raya de cal, abierto en una banda como le exigía, equivocándose flagrantemente. Este es el error que más me duele, ¿no? Que más rabia me da que el cuerpo técnico anterior quemó 29 fechas de Kenan Yildiz jugando por fuera, jugando de extremo. Y todavía hay por ahí alguno que lo acusa a Yildiz. No, pero es que no hizo muchos goles este año. Pero es que no participó. Pero claro, que va a participar si lo ponen a jugar pegado a la banda. Es muy difícil hacer los goles pegado a la banda lateral. Para hacer los goles hay que estar por dentro del área, cerca de la zona de influencia. Y bueno, primer partido de Tudor. Llega Tudor, vuelve la normalidad, vuelve la lógica.
Yildiz por dentro de 10. Y Yildiz, señores, fue la figura del partido, el 10, jugando de 10, participando, enganchando, juntándose con Vlahovic, que jugó de delantero, yendo a la izquierda, yendo a la derecha, tirándose unos metros atrás, tirándose unos metros adelante, lo que tiene que hacer Kenan Yildiz, el crack de este equipo, el diferente, la estrella. Bueno, el juego a Yildiz. Y así jugó la Juventus. La idea era que Kopp también compartiera esa labor con Yildiz, no fue capaz. Es un jugador que está todavía metido en ese túnel. Esperemos que encuentre la salida. Se habla de incluso situaciones con psicólogos, ¿no? De problemas de adaptación, problemas internos, que bueno, que Kopp tiene que solucionar. Tiene que solucionar. La calidad está allí, no es que la gente se olvide de cómo jugar al fútbol, el talento está, esperemos que salga a flote, y con este nuevo trabajo mental, también con un nuevo cuerpo técnico, con una nueva dinámica, yo creo que no se le va a la comunicación no va a ser la misma que ocurría antes, esto ya lo vimos también. Antes todos nosotros veíamos que Kopp daba vergüenza en cancha, que jugaba mal, que no daba pie con bola, y la comunicación del técnico era que no, que todo estaba bien, que Koopmeiners había hecho un gran partido, que se ponía a disposición, que trabajaba, toda una serie de sartas mentiras que nos decían. Ahora no, ahora la comunicación es directa, proteccionista, claro, porque al final es el técnico, ¿no? Tú tienes que de alguna forma defender a tus jugadores, pero con la verdad por delante. Y cuando le preguntan a Tudor en la rueda de prensa post partido por Koopmeiners, dice, está claro que no está pasando por un buen momento. Y está claro que tenemos que salir de esto. Directo, la verdad, porque no nos falta el respeto a los que estamos detrás de la pantalla. Se nos dice la verdad, o bueno, por lo menos medias verdades, ¿no? Porque recordemos que nunca lo sabemos todo. Y bueno, otro golpe más, otro cambio más de Tudor, el último, ¿no? En esta formación, Dusan Vlahovic de 9. Dusan Vlahovic, que bueno, que sabemos que no es Van Basten, pero es Dusan Vlahovic. Y a Dusan Vlahovic se le había faltado el respeto también sobre el final, sobre todo del ciclo anterior, desde la llegada de Kolo Muani en el invierno, pues Dusan Vlahovic fue totalmente borrado del equipo, ni siquiera calentaba en los momentos de dificultad, cuando el equipo estaba empatando y había que ganar, cuando el equipo estaba perdiendo y había que irlo a buscar. Dusan Vlahovic muchas veces ni siquiera calentó, fue apartado totalmente del equipo. Y bueno, ahora Vlahovic, como es normal que sea, está reintegrado al equipo, jugó los 90 minutos, pero bueno, llegaremos, ¿no? Llegaremos también al tema cambios, eso será más adelante. Pero acá por lo menos yo creo que podemos concluir que nos quitamos la duda de si era un tema dirigencial. Porque acuérdense que lo hablábamos, coño, será que es que como no ha renovado el contrato, la historia de la renovación al alza, y él no ha dado su disponibilidad para alargarlo a cifras más bajas, para llegar a un acuerdo con la sociedad. Quizás por eso están apartando a Vlahovic, sobre todo con la llegada de Kolo Muani, que ya había una alternativa y era una orden dirigencial. Pues bueno, parecía que no, parece que era un problema con el cuerpo técnico, ¿no? Porque, o a menos que ahora Tudor no quiera saber nada, ignore a la parte dirigencial, pero no creo. Yo creo que está claro, un jugador, el delantero del equipo, el delantero que fue el único que tuvimos durante los primeros 6 meses, y no puede pasar de jugarlas todas a no jugar nunca, ¿no? Entonces, bueno, Vlahovic de titular parece que va a ser central en este proyecto de Tudor, pero lo veremos, ¿no? Lo veremos. Y aprovecho para
que ya tiramos por lo menos la primera gráfica, ¿no? Nos quedamos un ratico aquí porque hubo muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes, muchos cambios desde el arranque. Entonces quiero leerlos también un poquito, a ver cómo vivieron todos estos cambios, ¿no? La verdad que hay muchísimos comentarios, no recuerdo cuál fue el último que leí, pero bueno, voy a ir con Andrés Rincón, ¿no? Llegando y dejando el like, esto me gusta, vamos, carajo, vamos, Juve arriba, Mr. Hugo. Estoy seguro que por ahí ya debe haber alguien tuiteando Tudor out. Bueno, no tengo dudas, Mr. Hugo. Acuérdate que ya hoy en día las redes sociales da para todo, ¿no? Entonces, bueno, todo es posible. Marlon Franco, Enzo, saludos, solo vamos, al parecer una Juve con más intensidad, pero falta juego. Nos saluda también Intempo Dance, que nos pregunta si se acaba el campeonato para Gatti. Se hablaba de un mes, ¿no? De una fractura, con lo cual, con los pocos partidos que quedan, yo creería que sí, Intempo. Vamos a ver si se recupera para el Mundial de Clubes. Nos dice Milker, Nico sí jugó como carrilero izquierdo en la selección. Bueno, no puede ser, Milker, puede ser que se me haya escapado algún partido puntual, pero que, a ver, coméntanos un poco más, Milker, la selección argentina jugando con defensa de 3 y 2 carrileros, y jugó como carrilero, bueno, puede ser, está este chico del Atlético de Madrid, ¿no? Que hace toda la banda, Nahuel, cuando está, bueno, más por la derecha. Bueno, puede ser que haya hecho algún partido, pero convengamos que no era su posición natural, no es su posición natural y evidentemente en la Juventus no lo había hecho. Nos manda un abrazo, Hugo. Yo solo diré que lo que vi fue un cambio de actitud. Ahora, también hubo cambio de actitud, pero el cambio de formación y el cambio de jugadores fue muy fuerte, fue muy fuerte. Mira, mirando al misterio, va un pasito más allá y nos pregunta, ¿crees que sin Gatti se vea el equipo obligado a cambiar la línea de 4? Tremenda pregunta, Misterio, porque fíjate una cosa, él podría salir con la misma línea de 3 al próximo partido, como la estamos viendo ahí, Kelly Veiga, Kalulu, que fue la que terminó jugando cuando se lesiona Gatti, ¿no? El tema es que te quemas todas las naves en la titular, no te guardas un central adicional en caso de necesidad para el segundo tiempo porque no hay más centrales. Los estarías usando todos, ¿no? No olvidemos que despedimos a Danilo, por ejemplo, ¿no? Las cosas hay que acordarse. Entonces estarías poniendo todos tus centrales en cancha desde el primer minuto. Pero fíjate que yendo a profundizar en esta alineación titular, fue lo que hizo con los mediocampistas. Cosa que a mí no me gusta, y acá empiezo a opinar. No me gusta. No me gusta cuando tú no te guardas una bala para el segundo tiempo, para un recambio, para una lesión, para un jugador que quieres modificar algo, porque está los 4 mediocampistas que tienes en plantilla, porque recordemos que vendimos a Fagioli, ¿no? Le dimos una patada por el culo a Fagioli, las cosas hay que recordarlas de vez en cuando, se lo regalamos a la Fiorentina, regalado 10, 15 millones, lo que sean. Entonces, y Douglas Luiz está lesionado, no sabemos, ese es otro, mirando al misterio, no, ese es otro misterio, cuándo Douglas Luiz va a poder estar en plantilla, pero sin tenerlo para este partido, Tudor elige usarlos a los 4, está McKennie en la banda izquierda, porque también no tenía otra alternativa, están los dos en el medio, Thuram y Locatelli, más Koop Meiners en esa posición de enganche junto a Yildiz. No tenía más. Si se lesionaba Locatelli, Turama, no tenía cómo cambiar allí en el medio. Entonces, esas son cosas que a mí no me gustan no me gusta en la planificación de los partidos, que tú no te guardes una carta para el segundo tiempo, ¿no? Toda esta historia para responderla mirando al misterio que no sabemos si va
a mantener esta línea de 3 con los 3 centrales que tiene o va a pasar a línea de 4. Yo no creo, Misterio, si con 2 entrenamientos lanzó la línea de 3 de una, no veo yo por qué ahora vaya a querer echar para atrás y volver a la línea de 4. Yo imagino que seguirá con la línea de 3 y en una emergencia, no sé, bajará Locatelli, es lo que se me ocurre. Ojo que Locatelli en esa línea de 3 allí como líbero a la Bonucci con su lentitud, yo creo que y su buen pie hasta te ayuda en la salida de balón, fíjate lo que te digo. Pero bueno, no creo, mi respuesta es que no creo. Eder Castillo nos dice, hay gente que quiere ver un cambio inmenso en esta Juve de Tudor en un par de días. La mano de Tudor se va a ver la próxima temporada, si es que sigue. Bueno, la próxima temporada, Eder, una afirmación muy fuerte, ¿no? No sabemos si va a estar Tudor la próxima temporada. José Daniel, profe, ¿crees que si Mota cambiaba de alineación y ponía a jugar la gente en su posición, mejoraba los resultados? Sin ninguna duda. José Daniel, sin ninguna duda. Y fíjate que, y ahora pasamos al siguiente punto, ¿no? Porque más allá de todos estos cambios, que vimos que hay un montón de cambios, o sea, llevamos media hora de programa y no hemos hecho más que hablar de cambios con respecto al ciclo anterior, pero Tudor en su comunicación ni siquiera se ha focalizado en estos cambios de forma, ¿no? Porque estos son cambios de forma, de táctica, de jugadores en posiciones diferentes, de forma de pararse en la cancha. Tudor se ha focalizado en hablar de un cambio de estilo. Eso es para él lo más importante, que hay un cambio de estilo. Por eso este video se titula Estilo Tudor, porque él nos lo ha contado así. El estilo, ¿no? Y aquí, bueno, traduciendo un poco o profundizando en el lenguaje de Tudor, el estilo de la Juve anterior era un estilo mucho más pausado, de un equipo que su intención era dominar el juego a través de la posesión de la pelota, y dejémonos por un momento de posesión estéril, que no producía juego ofensivo, etcétera. No, sino simplemente en los hechos, ¿no? Un estilo, un entrenador que le gustaba la posesión de la pelota, dominar el juego, pasarse la pelota 100, 200, 300 veces y atacar con otro estilo, ¿no? Ya con una defensa que tú con tu posesión haces que la otra defensa automáticamente se acomode y atacas buscando apertura por banda, con esos extremos en el 4-3-3. Acá no hay extremos, por ejemplo, ¿no? Porque tienes a los dos carrileros que te hacen la banda, pero no hay extremos puros. Este es un esquema que penaliza mucho, y lo veremos también un poquito más adelante, a jugadores como en Bangula y Conceição, ¿no? Los picanticos, los extremos naturales, los extremos puros, quedan penalizados con este 3-4-2-1 de Tudor, porque ese doble enganche más bien va por dentro. Son enganches que van por dentro, detrás del 9. Y por otro lado, los carrileros tienen que hacer toda la banda, tienen que hacer mucha labor defensiva. Entonces, el estilo Tudor es un estilo mucho más agresivo, es un estilo mucho más vertical. Otro cambio más, ¿no? Digamos, y te diría, no solo un cambio, sino lo opuesto, te diría, a lo que se venía haciendo. Es un equipo que tiene 10 meses, ¿no? Desde junio, julio del año pasado hasta octubre, que se le pedía hacer una cosa y en 2 días se le pidió hacer el contrario de eso. Es decir, robar la pelota y hacer posesión, ahora se le pide robar la pelota, verticalizar. Salida articulada, movimiento, zona, espacio, vaina. Perdón, que me viene a la mente la palabra cervelótica, ¿no? No sé cuál sería exactamente la traducción en español. Es como cerebral, muy cerebral, ¿no? Un fútbol demasiado cerebral, que se le pedía antes, ahora se le pide un fútbol mucho más, con mucho más desparpajo, con mucho más ida y vuelta, mucho más agresivo, ¿no? Entonces, fíjate cuántos cambios, ¿no? Una cosa al contrario de la otra. Sigo con los comentarios, nos dice Milker. Yo creo que Kopp tiene un problema anímico. Sí.
coincido. Creo que esta alineación le puede ayudar mucho, pero como dijo Igor, si no se esfuerza y trabaja, no saldrá de este bache. Mota es el peor DT que he visto en la historia de la Juventus. Yo también, Roberto, no sé qué edad tienes tú. Yo tengo 41 años y es el peor entrenador que mis ojos han visto desde que soy fanático de la Juventus. Y yo te hablo bueno, claro, cuando uno es niño, de repente no tienes esa visión de fútbol tan analítica, pero desde que uno empieza a ser, no sé, ya más adolescente y un poquito más mayor, ya que empiezas a entender un poquito más el juego, sí, coincido contigo. Mota es el peor entrenador que ha pasado por la Juventus, desde que yo tengo uso de razón. Yo no vi a Maifredi, por ejemplo, ¿no? Que también los que son un poquito más viejos, lástima que no está Marco, por ejemplo, que vieron a Maifredi. Dicen que hay muchas similitudes con lo que ocurrió en esta oportunidad, ¿no? Veníamos del segundo Trapattoni, un técnico no grande, sino gigante, un técnico icónico del fútbol italiano, también en su segunda etapa en la Juventus, también con un fútbol bastante simple, defensivo, práctico, y todo esto les va empezando a sonar, ¿no? Saben a dónde voy a llegar. Un saludo a Tomás Fortino. Y en esa segunda etapa de Trapattoni, pues ya la Juventus no ganó tanto, ¿no? Como en la primera etapa del Trap. Entonces se quería un cambio. La gente, en ese momento no había redes sociales, pero el pueblo Juve de esos años pedía un cambio de estilo, un cambio de juego, y llegaba el fútbol champán de Maifredi, y bueno, y no lo fue, fue un fracaso rotundo. Y bueno, no voy a seguir en este tema porque de verdad no lo viví. Estaba yo vivo, pero no lo viví tanto, no tenía ese nivel analítico de seguimiento de la Juve como para profundizar más en ese tema, pero es evidente las similitudes con lo que estamos viviendo en esta era contemporánea, ¿no? La segunda etapa de Allegri, que no fue un grande, sino un gigante, uno de los mejores entrenadores de la historia de la Juventus, más ganadores, con un estilo diferente, un estilo muy práctico, muy defensivo en algunos casos, ofensivo en otros, en fin. Se quería un cambio, la gente pedía un fútbol diferente y bueno, llega Mota y otro fracaso estrepitoso. Stockwell, Vlahovic tiene que tener un cambio de mentalidad. Sí, de acuerdo. Pero bueno, recordemos que venía de estar prácticamente apartado, ¿no? De estar apartado dentro de su propia casa. Vamos a darle un poquito de tiempo. Vlahovic sus goles siempre los ha hecho. Recordemos lo que decíamos de Vlahovic, hace muchos goles, se come tantos otros, hace unos golazos y se come el gol fácil, o sea, las montañas rusas, ¿no? Que al final le pedíamos que se normalizara y creciera. Vamos a ver qué puede pasar con Dusan. Lo de Dusan es vergonzoso, dice Eder. Costó casi 90 millones, el jugador que más gana en toda la liga. Lleva casi 4 años y jamás ha marcado 20 goles. Gabotini, amigo, ¿cómo te va? Con lo poco visto, alcanza para ganarle a la Roma, pero no, ya va, Gabotini. No. Estamos empezando, estamos presentando el 3-4-2-1 y toda la cantidad de cambios que tiró Tudor y tú me preguntas un pronóstico de la Roma. Vamos a calmarnos, hermano, vamos a calmar. Bueno, está por ahí también Marlon Franco. A ver, vamos a leer a Oliver con detenimiento. Enzo, aclárame una duda, o algunas dudas. ¿Sacarías a Kopp de la alineación titular? ¿Dónde pondrías a Conceição en este 3-4-2-1? ¿Crees que Tudor debería optar por el 4-3-3 en algunas ocasiones? ¿Confías en esta defensa sin titulares de los de inicio de temporada? Vaya ametralladora de preguntas, Oliver. Todas muy buenas y profundas, como de costumbre. Pero bueno, si están de acuerdo, vamos a desmenuzarlas, ¿no? ¿Sacarías a Kopp de la alineación titular? No.
El primer golpe de respuesta, Oliver, es no. Es decir, hay que seguir dándole continuidad, ¿no? Porque si está bien físicamente y lo que le falta es salir del bache, coño, hay veces que lo mejor es jugar, pero sin obstinarse. Es decir, que no obstinadamente titular. No, no, si tú lo ves bien en el entrenamiento, que se entrena bien y hace las cosas bien, ¡pum!, lo pones a jugar, lo pones a jugar. Si piensas que se adapta a las condiciones que quieres en ese momento del equipo, también evaluando al rival, y tiene que jugar, juega. Y si tiene que salir del campo, sale, como salió en este caso en el minuto 60, por ahí. O si hay un partido que tú evalúas, que hay un compañero que lo puede hacer mejor, pues pones al compañero y Coop entra después. O sea, normalizar a Coop Miners. Normalizar a Coop Miners en este proceso de normalización de la Juventus. Porque lo que hizo Mota con Coop Miners también fue una cosa anormal. Lo exigió demasiado, lo presionó demasiado, le dio las llaves de un equipo que él no sentía suyo, que sus compañeros no sentían parte de todavía. Lo sobre responsabilizaron al chico. Y esto lo terminó de poner el yunque en su estado de ánimo, en su moral. Yo creo, ¿no? Aquí estoy analizando quizás demasiado, pero él mismo se sentía tan defraudado consigo mismo porque mientras más responsabilidades te dan y tú no eras capaz ni siquiera de hacer las mínimas, pues más te hundes, ¿no? O al menos así reaccionó Kopp. Entonces, primera respuesta, normalizar el uso de Coop Miners. No es un líder, no es el crack del equipo, no me importa en este momento si costó 100, 80, 60, si se sobrepagó o no, es un jugador importante que tiene que salir del bache. Segunda pregunta, ¿dónde pondrías a Conceição en este esquema 3-4-2-1? Donde lo puso Tudor. Aunque no es su posición natural, Tudor lo puso en este doble enganche, fue el que entró en efecto por Coop Miners, pero queda claro que Conceição es un jugador que necesita la raya, la necesita para ubicarse, para desplegar su juego, para centrar, para partir de allí y luego enganchar hacia el medio. Conceição necesita la raya. Conceição necesita el 4-3-3 o el 4-2-3-1. A diferencia de Yildiz, Conceição sí tiene que jugar con los pies pegados a la raya. Entonces, claro, yo no lo vi bien y bueno, y acá hago una sección con Oliver porque esto es un tema para tocar en el segundo tiempo, pero Conceição en esa posición de media punta por derecha y no pegado a la raya, más dentro del campo, no se vio bien. Y no lo vi bien tampoco anímicamente, ¿no? O sea, se ve que se le pidieron cosas nuevas, no se sintió cómodo y esa es la sensación que me dio. Vamos a ver si es capaz de aprenderlas. Vamos a ver. ¿Crees que Tudor debería optar por el 4-3-3 en algunas ocasiones? Mi respuesta es yo creo que sí. El técnico debe ser flexible. Así como se lo pedíamos a Mota, no es que no se lo voy a pedir a Tudor. El técnico, una de las funciones del técnico es ser flexible. Trabajar diferentes esquemas, funcionar con diferentes formas de juego. Pero también es verdad, Oliver y amigos, que queda muy poco tiempo, quedan 9 partidos nada más el Mundial. Entonces no sé si sea lo mejor en este sprint meter muchos más cambios de los que ya metió, o más bien él va a buscar especializarse en este 3-4-2-1, en estas cosas que ya empezó a introducir. ¿Confía en esta defensa sin los titulares de inicio de temporada? No. No confío. No confío en Kelly, Veiga, Kalulu. No. Muta Yalo, tenemos una plantilla para 4-3-3. El equipo necesita subir algunos next gen. Me parece que no hay mucho, Capo.
Me parece que no hay mucho en la Next Gen ahora mismo. Estoy cerca de los 40. Ah, bueno, somos contemporáneos entonces. Pero aún no me he unido al club de Conte Prepeluquín. Julio Suárez nos dice: saludos pueblo, Forza Tudor, José Daniel Navarro. Profe, ¿no crees que Tudor puede ser un técnico trampolín? Dejarle una temporada más, dejar las bases y luego buscar otro DT de renombre. Hay que caminar antes de correr. Bueno, lo veremos, lo veremos, lo veremos. Y volvemos, nos metemos otra vez en el partido, porque bueno, apenas hemos visto el parado táctico, ¿no? Vamos a ver luego esto, cómo se desarrolló y qué fue pasando en el partido, ¿no? Acá quería resaltar una vez más la importancia, ¿no? de Yildiz jugando por dentro, cómo cambió el mapa de calor de Kenan con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, que era siempre un mapa de calor muy pegado a la raya, muy escorado, muy fuera de la zona de mayor importancia, ¿no? Muy lejos del área. Acá vemos un Kenan por izquierda, por derecha, en la zona de enganche, que es donde tiene que jugar. Y esto, ustedes saben que, bueno, esto es una batalla que yo libré desde las primeras veces que vi a Yildiz pegado a la banda. Y bueno, casualmente, bueno, no, casualmente no, o sea, lógicamente Tudor en su primera alineación, pues ya lo pone a jugar donde debe jugar, por dentro, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y tenemos esta de Nico, que precisamente parte de la banda y se mete hacia el medio, ¿no? Como con esa alma de delantero, recorre prácticamente todo el campo, va driblando rivales, y aquí me molesté mucho con Vlahovic, y por eso les traigo la gráfica, porque me molesté mucho en el momento en el partido, porque Nico, después de atravesar todo el campo, de dejar rivales desparramados, y le mete el pase a Vlahovic para que se vaya solo prácticamente contra el arco, y el Vlahovic está en offside. Y no es que no puedas estar en offside, porque bueno, en offside caen todos, pero a mí me saca de quicio cuando el delantero queda en offside teniendo todo el campo de frente. Si tú estás en una banda y tienes toda la jugada de frente, estás viendo dónde están tus compañeros, dónde está el último defensor, y tú igual te metes en offside, es para matarte. Coño, aguántate un poquito, ve temporizando, y cuando te meten el pase, entonces pegas el sprint, porque igual no tenías ninguna marca. El último defensor estaba del otro lado. Miren ahí la gráfica de la esquina inferior derecha. Tiene toda la jugada de frente Dusan y se mete en offside, matando esta bonita jugada de Nico. Pero seguimos adelante, ¿no? Y nos metemos más en cositas tácticas. El Genoa fue un equipo que hizo mucha presión alta. Prácticamente hombre a hombre, muy estilo Atalanta, ¿no? Muy gasperianiana, esta presión alta de Genoa, y le creó muchas dificultades a la Juventus para la salida baja. Entonces, acá vemos como 4 o 5 jugadores presionando la salida de la Juve, que no pudo salir, y esto era empezando el partido, ¿no? Y fíjate acá que te traigo 3 acciones donde ocurrió esto mismo. Pero atentos a los minutos, minuto 20, 21 y 24, o sea, todo un bloque, toda una fase inicial de partido donde la Juventus trataba de hacer la salida abajo y no podía. Siempre la presión de Genoa tenía buen efecto y terminaban o robando o cortando o poniendo en dificultades a los jugadores de la Juventus, ¿no? Entonces, era un momento en el que el Genoa era superior a la Juve, porque lo que planteaba Genoa está ocurriendo en la cancha. El Genoa plantea un partido de presión alta y robar, dificultar la salida del rival, y era lo que estaba ocurriendo. Pero, señoras y señores, lo que pasa es que esto es fútbol. Y en el fútbol los episodios pueden decidir los partidos. Y recordemos, minuto 20, 21, 24. ¿Qué pasa en el minuto 24 con 40 segundos?
saque de banda a favor de la Juventus, probablemente un saque de banda de otra intercepción de jugada del Genoa, gracias a esa presión alta, típico que interceptas un balón, se va al saque de banda y Tudor agarra esa bola y le mete la asistencia con Miner, saca rápido, como decirle, saca rápido. ¿Ah? Ese cambio de estilo que hablábamos al principio. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de intenciones, ese cambio de actitud, de ganas, de fuerza, de otras cosas, ¿no? Que vino a inyectar Tudor, cosas que no habían en esta Juventus, Tudor las inyectó muy rápidamente y acá lo que uno siempre dice de predicar con el ejemplo. Yo como técnico inyecto todas esas cosas y luego te lo demuestro en la cancha. Y bueno, y después se tienen que alinear los planetas para que ocurra esto y casualmente llega el gol de la Juventus justamente en esta vivada de Tudor, ¿no? Que le da la bola rápido a Koop Miner, se le da la indicación de sacar rápido, Koop lo hace, la bola va para Vlahovic, realmente el saque de banda de Koop Miners va para Vlahovic, hay una serie de rebotes y la pelota le queda al 10, le queda a Gildi en la posición que le tiene que quedar, jugando por dentro de la cancha, jugando detrás del 9, estas cosas pasan, que a veces el 9 te la pivotea, a veces recoges rebotes en esa zona y despliegas tu magia, ¿no? Gildi es en cara, se dribla a un defensor, entra al área, vuelve a recortar y la última gráfica, ¿no? Porque luego todos recordamos el remate cruzado arriba, ¿no? Al ángulo, pero congelé la imagen en este momento. Yo no sé si ustedes lo logran apreciar en la imagen, traté de hacerlo con la mayor calidad de imagen posible, ¿no? Pero Kenan, después de recorrer todos estos metros, ¿cuántos metros echó aquí bola al pie? 40 metros de conducción de balón, de driblar a uno, a dos, de enganchar, de entrar prácticamente dentro del área chica, y el chico tiene la calidad, la templanza, el talento de levantar la cabeza. Yo no sé si ustedes lo logran ver en esta imagen, pero él deja de mirar al balón, porque tú vas conduciendo, mirando al balón, caracoleando, pum, 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 y de repente levanta la cabeza, pega ese golpe de mirada para ver dónde está el arquero, dónde está el arco. Es un microsegundo, señores, pero esa es la diferencia de los cracks. Y sabes dónde quedaste ubicado al final de la jugada para poder definir y colocarla donde la quieres colocar. Porque es que a veces, bueno, y aquí yo no soy un delantero, ni mucho menos, pero cuando tú vas en estas conducciones mirando al balón, a veces pierdes un poco la referencia exacta de dónde quedaste para el remate final. Y entonces, pum, ese golpe de ojo se ubica, pum, la manda a guardar al ángulo arriba y el golazo de Kenan Yildiz. Voy con los comentarios. Marlon Franco, sin hacer mucha memoria, es más fácil valorar la plasticidad de los equipos de Allegri, independientemente de la plantilla. Demostró ser camaleónicas, correcto, y nunca casarse con ningún sistema. Admiración. Totalmente de acuerdo contigo, Marlon. Luis Vallejo, algo sobre Miretti, profe, lo traemos de vuelta, ya lo dejamos un añito más. Nada que resaltar de Miretti, Luis. Lo veo un jugador estancado, no, o por lo menos no pegó el salto en esta temporada con Genoa, vi más de lo mismo que veía con nosotros, un jugador que hacía muchas cosas buenas y muchas cosas malas en el mismo partido, en la misma jugada, en la misma acción, de repente el desmarque, ¿no? Sigue teniendo las mismas cosas buenas y sigue teniendo las mismas cosas malas. A mí lo que más me gusta de Miretti es el desmarque, ¿no? Como él se desmarca para recibir siempre en la zona libre, tiene un buen primer control, se da la vuelta y ya luego casi siempre se termina empastelando, a veces es un poco confuso en su jugada, un jugador bastante normal, así que yo no creo de repente, bueno, en una plantilla Miretti es un jugador que puede estar, ¿no? Como
quinta, sexta opción de una media cancha para hacer algún partido, un jugador complementario, pero lamentablemente no, más nada que eso, más nada que eso. Mister Hugo, un partido, una asistencia para Tudor, vamos, así es, así que bueno. Seguimos adelante, chicos, seguimos adelante con el análisis, porque les traigo otra, y perdonen si hoy estamos muy tácticos, ¿no? Pero hay que analizar bien este esquema de Tudor, porque claro, este famoso 3-4-2-1 en fase defensiva puede convertirse en esto, en un 5-2-3. Es decir, en este caso vemos muy claramente la línea de 5, los 3 centrales más los 2 carrileros que dijimos que eran Nico y McKennie, los 2 mediocampistas centrales, el doble pivote, Thuram y Locatelli, pero en esta acción no volvieron a tiempo los enganches, Koopmeiners y Yildiz. Cuando esto ocurre, y es normal que esto ocurra porque son jugadores ofensivos cuya principal función es la de atacar, y bueno, cuando puedan, pues hacer el retroceso y no dejar morir a los 2 mediocampistas, pero cuando no lo hacen, entonces los 2 mediocampistas se mueren. Y es lo mismo que criticaba yo en el esquema anterior, en el 4-2-3-1 de Motta, o en general en los 4-2-3-1, cuando tienes solo 2 mediocampistas en un doble pivote defensivo, la cancha se te puede hacer muy ancha en la zona de influencia para esos 2 mediocampistas. Y vemos qué es lo que sigue ocurriendo en este caso, ¿no? Fíjense cómo está perfectamente la línea de 5 y una pradera gigante alrededor de los 2 mediocampistas, Thuram y Locatelli, sumando que Locatelli es muy lento. Porque si tuvieras 2 Thuram, ¿no? Entonces de repente, bueno, como son jugadores con tanto recorrido, de repente puedes llegar a cubrir toda esa zona de influencia. Pero siendo uno de esos dos, aparte, tan lento y tan parsimonioso en sus movimientos, deja mucho espacio al rival en la zona de peligrosidad, en la 3/4 de cancha. Y esto lo sufrimos, señores, esto lo sufrimos. Este fue el ejemplo más clamoroso. Y nuevamente, ¿no? Vean el minuto 35 con 30 segundos y unos segundos después te lo hacen pagar. Te lo hace pagar el Genoa, que tiene mediocampistas bastante mediocres, ¿no? Entonces acá no recuerdo quién exactamente mete esta puñalada, este pase, y vemos cómo Locatelli llega tarde a cortar ese pase y en la zona, en la llanura, en toda esa pradera está solo Thuram. Entonces, ese pase del jugador del Genoa atraviesa toda esa 3/4 de cancha sin que nadie lo pueda cortar, porque básicamente no hay nadie, está solo Thuram, y encima Veiga se deja atraer por el movimiento de Pinamonti, sale de la zona, porque recuerden que Veiga era el líbero, cuando juegas en defensa de 3 hay un líbero y 2 stoppers, 2 marcadores. Pinamonti, el 9 de Genoa, iba con Veiga, se mueve Pinamonti y Veiga cae en la trampa y lo saca de la zona. Lo saca de la zona dejando el hueco gigante en todo el centro de la defensa de la Juventus. Entonces, claro, ojo que Kelly, si lo ven arriba en la gráfica, él tiene también su marca. Con lo cual, Kelly no es que tiene que ver el movimiento de Veiga e ir a cubrir la zona. No, porque Veiga tiene su marca. Kelly tiene su marca. Kelly es stopper izquierdo y tiene su marca allí referenciada. Allí el que no tiene que caer en esa trampa es Veiga. Y más bien, tiene que llamar a Kalulu o avisar a Kalulu, te va Pinamonti. Y Veiga quedar en su zona central. Y Kalulu, que está ahí, como lo vemos, en tierra de nadie, totalmente fuera de posición, sin marcar a nadie, es el que tendría que haber quedado con Pinamonti. Pero no fue lo que ocurrió. Veiga
se va como si fuera una marca hombre a hombre con Pinamonti, dejan el hueco en el medio, la bola pasa y hay un jugador de Genoa que se estaba yendo solo contra Di Gregorio para el gol. Afortunadamente pasan dos cosas, el pase fue un puntico muy largo y hay un buen cierre de Kelly, que allí sí, cuando se da cuenta de que este hombre se va directo al gol, abandona su marca y hace un gran cierre muy rápido. Allí Kelly llega y corta esa ocasión de peligro. Pero acá el corolario es que con este esquema corres este riesgo, y esto es una situación por diseño. O sea, si tú sigues por este camino, estos tipos de situaciones van a seguir ocurriendo por las características de jugadores que tienes y por el esquema que quieres usar. Entonces, atención, Igor, con este esquema, con estos jugadores y con este tipo de situaciones. Aram, tiempo sin leerte, amigo. Buena asistencia, profe. Bueno, acá, bueno, dicen que hay un parecido, ¿no? Bueno, dicen no, hay un parecido objetivo mío con Igor. Profe, aquí en México se dice, muérete de algo. Y es en referencia a que digas, a tu opinión, el mejor que te parece en este caso para la Juve. 1 Tudor, 2 Mancini, 3 Conte, 4 Gasperini. Para ti, ¿quién es el mejor? No entiendo mucho la pregunta, Hugo. ¿Te refieres para la próxima temporada o te refieres en general? Pero bueno, te respondo en ambos casos, ¿no? Para la próxima temporada hay que ver qué va a hacer Tudor. Yo no creo que Tudor vaya a seguir, no creo. Yo tengo la sensación de que la Juventus quiere ir por un pez más gordo en la dirección técnica, un entrenador más experimentado, de mayor nivel y que pueda finalmente llevar este equipo por un tiempo, ¿no? Y que no tengamos esa duda de que a la primera dificultad cambiar y volver a cambiar, porque ya han pasado, no sé, 5 entrenadores en los últimos 6 años, algo por el estilo, ¿no? Es demasiados cambios en el banquillo. Yo creo que es momento de agarrar otra vez estabilidad y no creo que sea Tudor el perfil para ello, a menos que se lo gane el propio Igor en estos 9 partidos más el Mundial, que demuestre que realmente ha madurado, que demuestre que es el hombre correcto en el lugar correcto y que puede llevar este grupo a mediano plazo. Lo dirán estos 9 meses, estos 9 partidos, estos 2 meses de Tudor en la Juve. Yo no lo creo. Y luego, entre Mancini, Conte y Gasperini, que son las otras 3 opciones que me das, Hugo, Mancini estuvo muy cerca de llegar. Estuvo muy cerca, de hecho, dicen las informaciones, Hugo, que Mancini era la opción de Giuntoli antes que Tudor. Y la dirigencia bloqueó la operación Mancini porque involucraba no solamente un contrato de estos 2 meses con opción, sino que obviamente Mancini, al ser un entrenador de otra categoría, de mayor nivel y de mayor jerarquía, pedía al menos un contrato de 1 año y medio. Y la dirigencia bloqueó a Giuntoli con esta operación porque parece que quieren tomar esta decisión en conjunto. Ya no quieren que sea Giuntoli el que autónomamente tome estas grandes decisiones en el futuro inmediato de la Juventus, lo cual me parece acertado porque también ya basta de cagadas de Giuntoli, ¿no? Entonces va por ahí el tiro. Así que Mancini estuvo muy cerca y al no llegar en este momento yo creo que ya el tren de Mancini pasa. Y los otros 2 que me pones, Antonio D'Aleche, bueno, Antonio Grande, vecchio cuore bianconero, lo conocemos mejor que nadie, ¿no? Antonio, y bueno, parece ser el indicado o parece ser el que mucha gente pide, pero nada está dicho. Él acaba de comenzar su proyecto en Napoli, después de estar todo el verano detrás de Giuntoli para venir a la Juventus y no poder.
Pero también es cierto que Napoli era la última opción para Antonio, la última. Él, de hecho, cuando se dio cuenta que la Juventus ya había acordado con Motta, estuvo hablando mucho con Ibrahimovic para ir a Milan. No se pusieron de acuerdo, parece que no coincidían en el proyecto, entonces terminó como última opción yendo a Napoli. Pero sabemos que es como tener un león en un océano, ¿no? Es un hombre fuera de su hábitat natural, Antonio Conte en Napoli. Pero hay un contrato, está peleando el título, pueden pasar muchas cosas. Dicen que hay una cláusula que le permite a Conte liberarse de Napoli de forma gratuita para poder quedar libre y fichar con algún otro equipo, pero bueno, aquí ya entramos más en temas especulativos. Y bueno, luego está Gasperini, me colocas allí Gasperini, yo creo que Gasperini, mi opinión es que no debería venir a la Juventus bajo ningún motivo. No es un técnico para Juventus, Gasperini, me parece. El carácter, también un tipo tan conflictivo en esta etapa de su carrera, después de tantos años en Atalanta. No me gusta Gasperini para esta Juventus, no me parece que sea un técnico de equipo grande. Yo no sé cómo Gasperini vaya a actuar ante las dificultades, ante las presiones de un grande, porque recordemos que no es lo mismo. A pesar de que hayan logrado sacar campeón a Atalanta y haya hecho cosas muy bonitas con Atalanta, no es lo mismo entrenar a un equipo grande. Tienes que tener otra actitud, otro feeling, otro vocabulario, otra comunicación, otro estilo. Tú en Atalanta, siendo un equipo medio, pequeño, no tienes la presión de salir campeón. Al contrario, al contrario. Si haces algo fuera de lo esperado, eres un genio. O sea, estás en overperformance, entonces todo el mundo te alaba. Diferente es cuando la expectativa es la máxima, la presión es la máxima y a veces no puedes llegar. Entonces allí es cuando se ve el técnico de equipo grande. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Creo que me fui un poco largo, Hugo, perdóname. Y perdonen a todos que hayamos hecho este paréntesis. Me dejé atraer, ¿no? Como Veiga se dejó atraer por el movimiento de Pinamonti, aquí yo me dejé atraer por el movimiento de Hugo y me fui por la tangente. Calulo y Nico están marcando el mismo. Gracias, Stockwell, que nos vuelves a meter en el partido. Sí, no, o sea, te diría que Nico está donde tiene que estar y Kalulu está en tierra de nadie. Kalulu no está haciendo nada ahí, tiene que estar más cerquita de Veiga, como tiene que colocarse un stopper de defensa de tres, ¿no? Entonces, bueno, atento, Igor. Seguimos adelante, chicos, seguimos adelante. Y terminaba el primer tiempo con la Juventus en ventaja 1-0 y le traigo las estadísticas, ¿no? Porque también por los números se confirma lo que vimos en cancha y lo que analizamos en esta horita de programa. Una Juventus diferente, una Juventus de otro estilo, una Juventus en la que en casa contra el Genoa no domina la posesión de la pelota. Entonces acá, y por elección, creo yo, no, por elección y también por incapacidad de hacerlo, porque había salido el plan de Genoa, el plan de presión alta, de ir a robar y de no dejar a la Juventus salir, era el plan de Genoa y fue lo que salió. Y lo vemos ahí, 53%, un poquito más de posesión del Genoa, en casa de la Juventus. Eso es un resultado de esa presión alta y de que la Juventus no haya podido salir. Miren la cantidad de pases, solo 200 pases de la Juventus, por 233 de Genoa. Y otra estadística que para mí es muy importante, y esta sí es positiva, ¿no? Faltas cometidas, 7 de la Juventus. Y esto también es importante. Cuando vienes de un momento tan malo, cuando vienes de un vestuario roto con el cuerpo técnico,
cuando vienes de haberte comido 4 en casa con Atalanta, después te comiste 3 contra la Fiorentina, hay que pegar, papá. En el fútbol es un deporte de contacto, en el fútbol hay que pegar. Tú no puedes dejar que te bailen en la cara y tú corres. No. Llega un momento que hay que poner la pierna dura, papá. Hay que poner la pierna dura, hay que cortar una jugada, hay que ganarse una amarilla. Hay que ir arriba y sacar un codito y sacar una mano y empujar a uno si hay que empujar y ir al piso si hay que ir al piso. Y hay que cortar, hay que cortar. Esto también es fútbol. No es solo filosofía y fútbol relacional 3-7-8-2-1-1 con movimientos. No. O sea, sí, pero también esto. También pierna dura, señores. Importante. Me gusta esa estadística. Me gusta un poquito ahí el hacha, ¿no? El carnicero también un poquito, me gusta. 7 faltas de la Juventus. Bien. Entrenador top infravalorado, dice Andrés Rincón. Bueno, no sé, será Gasperini. Entrenador top. ¿Será oportuno reintegrar a Atsic? No, yo creo que ya terminará Jorge. Sería oportuno que volviera Douglas Luiz de la lesión, ¿no? Gasperini llega a declarar de Vlahovic como lo ha hecho de Lukman y lo matan para siempre. Víctor Oviedo, profe, escuchando tu opinión, ¿qué perfil de entrenador estás dispuesto a... ¿Qué perfil de entrenador está dispuesto a pagar la Juve? ¿Un pez muy gordo tipo Guardiola? ¿Sí? Bueno, Víctor, yo no creo que la Juventus esté dispuesta a pagar un pez tan gordo, pero sí creo que si tienes que pagar un pez importante, tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. Conte cobra lo que cobra, tienes que pagarle. ¿Qué va a hacer? Si tuvieras el dinero y la disposición, ¿qué entrenador te gustaría ver en la Juve? Paso palabra. Hugo Mauleón, en la Next Gen hay un defensa brasileño que tenía buenas referencias. Al parecer, no estaría para dar el salto. José Daniel Navarro, los me gusta y no me gusta. Vlahovic, seguro en el no me gusta. Opa, mira José Daniel, José Daniel lo pone a Vlahovic en el no me gusta. Bueno, yo lo que sí te adelanto, José, es que en el me gusta está Yildiz. La figura del partido fue Kenan Yildiz. Lo demás lo veremos. Porque arranca el segundo tiempo y 3/4 de lo mismo, ¿no? Otra vez acá otro ejemplo, arrancando el segundo tiempo de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Un medio campo huérfano, un medio campo muy pobre con Thuram y Locatelli incapaces de cubrir toda esa cantidad de terreno. Y acá, bueno, otra bola que pasa por ahí sin ningún tipo de filtro. Y acá agrego otro error en movimiento defensivo, ¿no? Así como el de antes de Veiga, que se dejaba traer y un Kalulu fuera de posición. Acá lo traigo porque me llamó muy poderosamente la atención esta jugada, porque esto es algo que se enseña en el fútbol base. O sea, en el fútbol de los chipilines, ¿no? Si usted tiene un hijo y lo lleva a clases de fútbol, pues bueno, esto es, cuando lo ponen a defender a un niño de 10 años, ya esto lo sabe. Un niño de 10 años sabe que si hay un balón filtrado al lateral y el lateral no llega, no tiene que ir el lateral corriendo detrás del hombre porque es muy difícil que lo alcance. Es más fácil que el central haga el movimiento porque está más cerca y el balón viene hacia él, el central hace el movimiento, tapa el lateral y el lateral le cubre la espalda al central. Esto es un movimiento, señores, ABC del fútbol. Usted abre el manual del fútbol, capítulo 1, esto es capítulo 2. Capítulo 2 del manual del fútbol. Entonces, por eso yo vi esto, veo a McKennie cómo empieza a perseguir al hombre hasta la banda y no, obviamente no lo alcanza, ¿no? Este tipo siguió hasta el fondo y se metió hasta la cocina del área. Y Kelly, que no viene a la banda, Kelly ahí tranquilito hizo, ahí donde está Kelly,
él hace su movimiento para atrás, tranquilo, y no viene a la banda a cortar esa jugada. Entonces, mira, son unos errores que yo no sé cómo esto es posible. No, porque no me lo explico. O sea, no es que un técnico, un entrenador de primera división, top de Juventus, tiene que explicar estas cosas. Estas son cosas automáticas. Esto es como hacer un saque de banda, esto es algo automático. Y ver que no se hace, pues yo quedé, de verdad que quedé en shock, por eso apenas lo vi dije, no, bueno, esto lo tenemos que mirar en el match análisis, ¿no? Así que muchas cosas por trabajar en cosas básicas, sobre todo en movimientos defensivos, ¿no? Porque al final la base es la defensa, ¿no? Si hacemos este tipo de errores en defensa, de repente con el Genoa nos salvamos, pero con la Roma no. Con la Lazio te lo hacen pagar. Con el Bologna te lo hacen pagar. Que tampoco es que estamos hablando del Barcelona, del Real Madrid o del Liverpool, ¿no? Pero ojo con esto, mucho trabajo defensivo por hacer. Así que veremos. Diony Romero, profe, ¿qué tal ve a Kolo Muani? Pues no lo vi, si no me lo dejaron ver. No me lo dejaron ver, Diony. En el esquema de Tudor, ¿será que verá minutos? Pues me llamó muchísimo la atención. Esto también, Diony, muchísimas gracias. Tremenda asistencia que me das, porque en el segundo tiempo me llamó mucho atención los cambios o los no cambios de Tudor. Porque habíamos gastado una ventana en el primer tiempo por la lesión de Gatti, entró Kalulu. Luego, no hace cambios en el medio tiempo, lo cual, bueno, lo encontré bastante lógico. Luego, en el segundo tiempo, hace un solo cambio, que es Koopmeiners por Conceição. Acá, Conceição fuera de posición, se vio algo incómodo. Y ya luego quema el último cambio con Nico González fundido. Nico González que no podía con su alma. Entonces saca a Nico y mete a Wea, también que es su posición, digamos, Wea como carrilero en una defensa de 3 y él siendo el quinto ahí por la banda, es mucho más natural que un lateral de defensa de 4, ¿no? Entonces hace ese cambio y nuevamente me llama muchísimo la atención que haya hecho solo ese cambio. Diony y amigos, quema su último cambio, Nico por Wea, agota las 3 ventanas, tres ventanas, 3 cambios y no hace más nada. Y coño, el equipo estaba en dificultad, no estaba el partido decidido, te quedaban un par de buenas balas por usar, y sobre todo, bueno, la bala príncipe, ¿no? La bala Kolo Muani, y no se la jugó Diony. Yo quedé súper también aquí atónito de esta situación. Y me parece un error de Tudor no hacer los cambios en el segundo tiempo. Porque, por un lado, Vlahovic no es que había tenido tampoco un partido magnífico, había sufrido la marca, había peleado con el árbitro, estaba desgastado también. Podía haber entrado Kolo Muani por Vlahovic, por ejemplo. Entonces yo pensaba, y vuelvo a lo que decía antes, en el medio hace falta un refresco en el medio, porque Thuram y Vaina y Locatelli están fundidos, ¿no? Y no pueden cubrir toda esa zona, quizás meter un mediocampista más y hacer una línea de 3 en vez de la línea de 2 para estar un poquito más, hacer un poquito más de densidad en el medio. Los últimos minutos no había nadie a quien meter. No había nadie. Entonces tú dices, bueno, podías mover a McKennie al medio, pero tú no tenías a nadie que poner en la izquierda. Podías poner a uno de los chicos, a Mangula por dentro, difícil. Estaba difícil, porque aparte había sacado a Koopmeiners para meter a Conceição. Entonces, no sé, estuvo raro. El manejo de los cambios de Tudor no me gustó. Por lo menos el cambio de Kolo Muani siento que tenía que haberlo hecho. Porque
quizás con eso hubiésemos podido cerrar el partido antes. Al final, menos mal, no sufrimos porque, como te digo, el Genoa es muy, tiene muy pocas alternativas ofensivas, ¿no? Creo que la única que tuvieron fue un remate ahí de Pinamonti, que encima era un centro y un remate, ¿no? Cosas que pueden pasar, tenía su marca encima y el remate se va ancho, fue la única que tuvo el Genoa, pero yo creo que la Juventus, por lo menos el cambio de Kolo Muani, tenía que haberlo hecho. Y bueno, y para responder específicamente a la pregunta de Diony, Kolo Muani pudiera jugar tanto en esos dos detrás del 9, en esos enganches, como de 9, que bueno, que es lo que hemos visto de él en la Juventus hasta ahora. Dicen algunas especulaciones que Kolo Muani había sido un hombre muy específico de Motta, que lo había llamado personalmente Motta, también con sus amigos en París y tal, para traerlo, para que convencerlo que viniera, y quedó él un poco afectado de la salida, ¿no? De Thiago. Pero bueno, eso lo veremos. Yo creo que él debería reintegrarse y deberíamos reintegrarlo y aprovecharlo y que no, coño, que por una vez por todas podamos utilizar los dos delanteros que tenemos. Al principio de la temporada estaba solo Vlahovic porque no había más nadie, entonces era solo Vlahovic. Luego llegó Kolo Muani, entonces solo Kolo Muani y a Vlahovic lo borramos. Y ahora todo otra vez solo Vlahovic. Coño, tenemos dos, vamos a usarlos los dos. Pierre Silvestre, profe, la estadística de las faltas es un poco mentirosa. Mentirosa. Debe estar pareja. Porque no le pitaron al Genoa. No, bueno, Pierre, falta es falta. Falta es falta. Yo sí vi la Juventus metiendo pierna dura. Y eso me gustó, me gustó. Sebastián dice, si tú no quieres renunciar a la línea de 3, mejor sacrificar un media punta y tener a 3 en la mitad para evitar esos espacios. Bueno, es que, Sebastián, un poquito lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Bastaría con decirle a Kup que en fase defensiva se junte con Locatelli y Thuram, y allí ya tienes ese 3-5-2 en fase defensiva. Liberas de la marca nada más un poquito a Yildiz y a Vlahovic, ¿no? A las dos puntas. Entonces, haces por lo menos en fase defensiva, haces la línea de 5 y luego una línea de 3. Tranquilito ahí. Y por lo menos cubres un poquito mejor el ancho de la cancha. Y ya luego, en fase ofensiva, de repente sí, le puedes dar un poquito más de libertad a Koopmeiners y a Thuram, que bueno, yo creo que Thuram ya de por sí tiene el recorrido para hacer el box to box, pero es lo que hay que llevar a hacer también a Koopmeiners, tanto Koopmeiners como Thuram deberíamos llegar a que hicieran el box to box. Presencia en ambas fases, presencia sólida en ambas áreas, porque son jugadores que lo pueden y lo deben hacer. Y yo creo que eso le vendría muy bien al equipo. Andrés Rincón, me gustaría la juventinidad de Tudor, esperemos rinda y se quede. Pero si no, me encantaría ver a Jürgen Klopp, entrenador top. Este es el que decías que era infravalorado. Bueno, pues no creo, Andrés, yo creo que nadie menosprecia a Klopp. Yo creo que más bien al contrario, todo el mundo tiene una muy alta consideración de Klopp, pero bueno, lo veo complicado, no está en esa lista de nombres que suenan. Yo lo veo como un perfil muy lejos, Andrés, muy lejos de la Juventus. Jefferson Escobar, lo que no me gustó de Vlahovic fue que peleó demasiado con el árbitro. Bueno, se lo dijo también Tudor, ¿no? En la rueda de prensa, pero coño, eres un profesional, concéntrate, así es, así es. Uno de los problemas también de Vlahovic le pasa un poquito como Koopmeiners, ¿no? Parece que no son jugadores del todo centrados y enfocados mentalmente, y eso les impide desempeñar su fútbol. Seguimos con un poquito más, antes de meternos en el me gusta, no me gusta, bueno, más de lo mismo, ¿no? Más del 10, más del hombre de calidad, más del diferente, el crack, la estrella de este equipo, Kenan Yildiz, que no se nos puede olvidar que este chico tiene 19, 20 años, ¿cuánto tiene? O sea, y es un placer verlo jugar al fútbol.
acá otra vez en zona de influencia por el medio. Esta fue una que le prepara Vlahovic, ¿no? Le hace el pivot Vlahovic, Yildiz agarra, acumula defensores, mete un caño, dribla y después se la pone también a Dusan, que hace bien el movimiento acá, ¿no? Ataca el área, luego se frena para quedar solo, Yildiz lo habilita, le queda en su pierna izquierda para rematar de zurda y remata mal, le pega con las dos piernas, le pega con la izquierda, luego se la rebota en la derecha, el balón se va a cualquier lado, ¿no? Entonces, estas son estas cositas de Vlahovic que coño, que uno no entiende, ¿no? ¿Cómo? Porque, bueno, puede pasar que no hagas el gol, ¿no? Pero, coño, por lo menos con tu pierna, con este caramelito que te da Yildiz, mete ese zurdazo como Dios manda y luego, bueno, se te va por poco, te la para el arquero, pega en el poste, pueden pasar mil vainas si no termina en gol. Pero es que le pega tan feo que tú dices, coño, pana. Qué vaina, qué vaina, qué vaina, qué vaina con Vlahovic. Francesco Fasano, buenas tardes, querido amigo, para ti también. Espero que esté todo bien. Y bueno, yo creo que nos vamos al me gusta, no me gusta. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, vamos a leer un poquito aquí antes a Milker, que siguen hablando acá de Klopp. Dice Andrés, Klopp está retirado y es el actual director global de deportes del grupo Red Bull. Bueno, retirado hasta que lo saquen del retiro, Milker, ¿no? Porque es un tipo joven, Klopp. ¿Qué edad tiene Klopp? Francesco dice, yo no veo capacidad de recuperación de Vlahovic. Pero Francesco, lo vamos a tener que recuperar. Lo vamos como sea, porque si no, no lo vendes. Si no lo recuperas, no lo puedes vender ni siquiera. Entonces, hay que recuperarlo de cualquier forma, bien sea para quedártelo o para poder venderlo. Porque ya basta también de regalar jugadores, ya suficiente ha regalado la Juventus en este último tiempo. Me gusta, no me gusta de este match análisis de este Juventus 1 Genoa 0. Yildiz, por supuesto, y va Tudor al me gusta. ¿Por qué? Y lo explico. Porque a pesar de que no me gustó del todo su lectura de partido, no me gustó del todo que haya metido tantos cambios al mismo tiempo. Llegó, primero que nada, a poner calma donde hacía falta, a poner intensidad donde hacía falta y a unir. Llegó a unir de juventinidad un grupo que estaba roto. Y esto se vio en cancha. Porque si usted va, bueno, si usted es masoquista y se va a volver a ver el Juventus Atalanta y se va a volver a ver el Juventus Fiorentina y después ve esto, usted se da cuenta, mira, aquí lo otro eran jugadores aislados, sin ganas, sin intensidad, un ambiente totalmente tóxico y roto puesto en una cancha de fútbol, y esto es un equipo de fútbol otra vez. Entonces, en tan poco tiempo, lograr esto le alcanza a Tudor para ir hoy al me gusta. Hoy, Igor, hoy. Pero falta mucho trabajo. Falta mucho trabajo y hay que darle tiempo también, ¿no? Hay que darle tiempo. Yo creo que van 3 días de entrenamiento, 4 o 5 entrenamientos que ha hecho este hombre. Esta semana es muy importante porque tienes la semana completa para entrenar, son varios días, varias sesiones de entrenamiento, yo creo que ya va a poder ir metiendo cosas y luego la refinitura, preparar un partido muy delicado que es el de la Roma, es un partido muy delicado. La Roma no es el Genoa, un equipo de una calidad superior, de un nivel técnico superior al del Genoa. Un equipo que también viene muy bien desde que lo agarró Ranieri a normalizar cosas. Porque Ranieri llegó a Roma también a normalizar cosas como llegó Tudor a la Juventus. ¡Epa! Mira quién aparece por aquí. Canito, ¿cómo te va, amigo mío?
¿Bien a ti? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿qué me quieres contar del Juventus Genoa? Nada, nada. Em, Buenas sensaciones de actitud, actitud y ya, ¿sabes? En realidad no vi algo milagroso en cuestión de táctica ni acercamiento. O sea, vi un cambio, un cambio de esquema bastante sucio todavía. Sí trazado, pero sucio. Entonces, pues habrá que ver con trabajo durante esta semana y las semanas que vienen a ver qué se logra hacer. Y sí, desgraciadamente saben que soy muy fan de Town Cup Miners, pero sí tengo que estar de acuerdo en no gusta esta vez. Creo que está fuera de forma, está sin confianza, entonces esperemos que el entrenador le pueda regresar algo de confianza, y yo me temo que eso va a ser nada más con constancia en la alineación, no sé si titular, pero sí que esté recibiendo minutos, 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 y que sienta ese tipo de confianza, porque si algo nos quedó claro después de ver la gestión del último entrenador es que creo que uno de los grandes problemas es que no les estaba dando nada de confianza a los jugadores, al contrario, en lugar de ayudarlos a salir adelante de baches, los aventaba debajo del camión y ahí los dejaba pudriéndose, a ver qué pasaba, a ver si a lo mejor un milagro divino los hacía encender la luz otra vez, porque lo que fue Blajovic, lo que fue Yildiz con Mota, allá los últimos 3 o 4 partidos, híjole, era cero confianza para ellos, cero, ¿no? Entonces, eso pues claro que va a afectar más a los jugadores. Y en el caso de Conceição, igual, ¿no? Lo veo como muy errático, con muchas ganas de hacer, pero esas ganas de hacer acaban siendo ganas sobradas. Y lo sobrado es un gran problema también, ¿no? Cero asociación, cero visión, la carrera siempre topada, siempre cubierto, siempre corriendo hacia la marca y no hacia el espacio libre. Entonces, pues, hay que ver qué pasa. Claro, y quería preguntarte, ¿no? Ya que tocas el tema de Conceizao, porque fíjate que Nico jugó fuera de su posición habitual, pero daba a notar una sensación de ganas de adaptarse, de ganas de sacrificarse por lo que le estaban pidiendo, de esfuerzo por hacerlo, con sus errores y aciertos. Pero con Seisao, en la mirada, en el rostro, y sé que esto es hilar demasiado fino porque uno no está allí, uno lo ve por televisión, en fin, mil vainas que sabemos, pero la sensación era de que le daba ladilla, le daba fastidio que lo hayan puesto allí porque él le gusta jugar por fuera y que no tenía ganas de estar allí en esa posición. No sé si tú notaste lo mismo o fue algo mío. Sí, sí, no, sí, sí lo noté también como desencajado, ¿sabes? Como que no, Desencajado, no a sí. gusto. Pero pues, o sea, no lo culpo porque Conceição siempre ha jugado como ala, siempre ha jugado en una posición que claramente le favorece a su estilo de juego, que es encarar por fuera, ¿no? Entonces le piden este cambio en su esquema personal, y yo creo que se le nota la incomodidad, ¿no? Mientras que, como dices tú, Nico, si yo algo le puedo aplaudir a Nico, más allá de su poca virtuosidad técnica, es que el tipo siempre corre y suda y hace y trata de hacer y trata de ponerse en todos lados y de ubicarse en buenos lados. Creo que le falta mucho criterio en cuestión de cuándo suelto el balón, a dónde lo paso, cómo lo paso, pero es un tipo que se le nota que tiene muchas ganas de hacer, pues, y no lo ves desencajado, al contrario, creo que lo ves propositivo, pero creo que eso es un rasgo muy latinoamericano, ¿sabes? Esa adaptabilidad, no como la frialdad que puede llegar a tener un jugador europeo, que son más fríos, más secos, a mi gusto, ¿eh? O sea, creo yo. Entonces veo a Conceição, lo vi, se le nota incómodo, pues bastante incómodo y fuera de lugar. Y, ¿sabes? Me recordó un poquito de repente esas caras que hacía Chiesa, ¿no? Chiesa, Esta, exactamente, sí, porque sí, sí, aparte es el mismo caso, ¿no? Un jugador que quería jugar por fuera y se le pedía, coño, juega por dentro, tienes las características para hacerlos, vas a estar más cerca del área, más cerca del gol, o sea, porque es algo similar. El mismo juego lo puedes desarrollar unos metros más por dentro y es más eficaz para ti y para el equipo, porque total.
ese mismo picantico que metía con Seisao por fuera, lo mete por dentro, en lo que dribla uno, está para pegar al gol. Claro, no, claro, Eso es y coño. es justo para, como estaba, creo que él no entendió que estaba tratándole de dar y que el técnico lo que ven con Seisao es una capacidad similar a la que, de regate a la que tiene Yildiz. Entonces, yo creo que le está tratando de dar confianza, ¿no? O sea, de que a pesar de que no estamos jugando un esquema de juego que sabemos que te favorece, hay lugar para ti en este Hay esquema, lugar tal cual. Claro, ¿sabes ¿no? a quién también me acuerda con Seisao? A Douglas Costa, ¿te acuerdas? Ujú. Es que Así, es lo así, mismo. Y tal Douglas cual. con Allegri, cuando iba por fuera, pero cuando tenía que jugar por dentro, te hacía la misma jugada, pero por dentro. Y igual era Y súper desequilibrante. Es el jugador ideal para los segundos tiempos, porque es claro, rapidísimo, te agarras al equipo contrario cansado, con las líneas más rotas, que es típico de los segundos tiempos, y es un jugador que tiene que ser devastador en estas situaciones. Pero lo total. que no sé es si tenga la mentalidad de querer abrir su mente. Lo veo como un tipo muy cerrado, ¿no? Coño, igual que Chiesa, o sea, y yo creo que esto es sinónimo de brutalidad. Aquí esa la acusábamos de ser un poco brutico, ¿no? Si tú eres inteligente, abres tu mente, escuchas la nueva propuesta y te das cuenta de qué es lo mejor para ti y para el equipo. Sí, pero fíjate, creo que Conceição tiene el don de tener más juventud. Entonces, yo creo que puedes enseñarle todavía a tiempo. Chiesa ya era que era un caso de terquedad y de sentirse superestrella todo el tiempo, ¿no? Que es algo similar a lo que le pasa a Dusan, que por la misma condición de superestrella en la que se siente, él cree que está en derecho de reclamar absolutamente todo y que no lo deben de tocar, porque si lo tocan, entonces el árbitro debe de reaccionar, como lo suele hacer jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? O sea que si Cristiano Ronaldo se queja, el juego se frena completo. Si Messi se queja, el juego se frena completo. Y como que Dusan busca la misma calidad de trato, ¿sabes? Todo el tiempo frenando el juego, reclamando. Yo creo que es un jugador que en el esquema de Tudor puede empezar a rendir bastante bien, pero sin duda tienes que terminar las jugadas, brother, ¿sabes? Termina las jugadas. Como alguna vez leí en el chat de amigos que alguien dice, me gusta también que haya jugadores que se le pongan enfrente al árbitro y le reclamen. Y digo, totalmente de acuerdo, que le reclamen, pero también que terminen las jugadas. Termina la jugada, termina a saber qué va a pasar, que levanten la bandera, que metas el gol, que se salga el balón de la cancha, lo que sea. Y entonces te das media vuelta y vas con el árbitro y te quejas. Ahí sí, pero no puedes esperar que un jaloncito de playera y listo, ya se acabó la jugada, ya no me voy a mover porque me jalaron la playera, pobre de mí, detengan todo y corran a este brother de la cancha, ¿no? Entonces, por ese Y yo lado, creo que hay un tema también contractual, ¿no? Un jugador que está a préstamo, no sabe si va a seguir en esta Juventus, no sabe si su situación contractual está atada a la clasificación a Champions, no tiene esas garantías y lo que puede terminar pasando y también conociendo a Tudor como la pinta que tiene, es que si en la semana no ve una apertura, no ve una adaptación, va a intentar hacer lo mismo con Embangula, a ver si Embangula sí viene más por dentro y si tiene esas ganas de adaptarse a este rol en ese doble enganche detrás del claro. 9. Sí, y sabes que creo que lo mismo que te decía al principio, cuando ahorita que entré, creo que es un esquema trazado, pero no limpio todavía. Creo que está muy sucio, por lo mismo que tienen que readaptarse, tienen que desmotizarse todos los jugadores para encontrar estas nuevas que, por ejemplo, Tudor creo que mantiene un juego muy vertical, le gusta atacar mucho, le gusta mantener el esquema tres cuartos arriba de la cancha, le gusta que no está buscando la posesión estéril, al contrario, se nota en el dinamismo de entrega de balón y de verticalización de balón, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los que todavía no entiende esto, creo que es justo Cop Miners, ¿no? Yo creo que yo lo veo muy confundido, brother, lo veo muy confundido. Desde que llegó, confundido, porque no encuentra su espacio, no encuentra su lugar, no encuentra su forma, o sea, no encuentra el lugar donde debe de hacer para poder desenvolver su talento como lo sabe hacer, como el tipo se desenvolvió en Atalanta. Y yo creo, bueno, también creo que es uno de los jugadores que puede verse mejor beneficiados con este esquema,
pero creo que está muy amotizado ahorita, ¿sabes? Está haciendo corriendo, lo está corriendo por todos lados. Yo no sé Mota, o sea, lo que yo leía de lo que le pedía Mota a Cop Miners era mantén el equilibrio, busca el equilibrio. Entonces baja, sube, pasa, baja, sube, contrapuntea, pica balón, mantén posesión. O sea, él le pedía todo. Yo, pobrecito, cuando yo creo que Mota hablaba con él, le decía así como, brother, tú eres defensa central, mediocampista y delantero. Entonces, cuando puedas, mete gol. Cuando puedas, entrega balón y cuando puedas, defiende. Pero quiero que hagas todo. Entonces, el tipo lo veías corriendo por toda la cancha Como pollo sin sin, cabeza. sí, Sí. sin ningún tipo de propósito. Entonces, ahorita, como sea, está jugando una posición, debería de empezar a jugar en una posición que lo haga sentir más cómodo. Que Tudor le va a pedir que se mantenga por lo que se vio, los dos que se quedan arriba. Yo vi a Blajovic y a Cop Miners, ¿sabes? O sea, eran los dos, eran las dos puntas en fase defensiva. Yo veía que Gildis era el que bajaba más a tratar de recoger el balón como enganche. Y ojalá que le regrese un poquito de lucidez y vamos viendo a ver qué sucede, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver ahora qué hace Tudor contra la Roma. No me sorprendería verlo arriesgar, porque ya ves, Tudor siempre ha jugado como lo vimos jugar, pero no descarto que sí pueda ser posible que vaya a usar dos puntas. A lo mejor usa ahora a los dos, o a lo mejor prueba a Kolo Muani arriba. A lo mejor yo no pienso que sea una locura que Kolo Muani juegue atrás de Blajovic. A lo mejor puede funcionar bastante bien. No sé, brother, no sé, todavía creo que estamos en pañales en cuestión de esquema táctico para poder saber si Tudor va a hacer las cosas diferentes. Pero te voy a decir que sí me gustó ahorita que vi tu gusta de Tudor, me gustó las declaraciones que dio después. Deja tú la inyección de huevos que le puso a la gente, de historia y a lo mejor un poquito de respetar más los colores. Eso a todo el mundo nos encantó, pero no hay que hablar más de eso porque todo el mundo lo sabe. Eh, Me gustaron las declaraciones post partido. No sé si ya hablaste de esto, pero me encantó que Dale, dale. sí, que evidenciara las cosas que faltan, que no hablara. Hicieron un excelente partido, todo estuvo increíble como estamos acostumbrados. Hicieron un gran partido, yo no vi nada malo, yo vi que todo el mundo hizo su trabajo, sudaron lo que deben de sudar, y aquí no. A la yugular con lo que se tenía que ir a yugular. Habló de Blajovic, habló del tema de que no se puede estar quejando todo el tiempo, habló de las carencias tácticas que todavía existían en el grupo. Me gustó que diera respuestas concretas, entonces ya no estábamos tan acostumbrados a escuchar a un mister que dijera las cosas como son, ¿no? Que Claro, creo no, nos dejaron de mentir. O sea, nos llegó dejaron un de mentir. tipo que empezó a decir la verdad. Total. Hasta ahora había un tipo que todo lo que decía era mentira y ahora un tipo que empieza a hablar con la verdad. Y lo que más o sea, me encantó tu intervención, pero lo que más me gustó fue esa palabra, ¿no? La desmotización. Y quería preguntarte, de este término que nos has traído de la desmotización, ¿qué es lo que para ti te resultará más importante de este proceso de desmotización y que quieres ver con Roma en la próxima fecha? Ah, yo creo que no se trata tanto de un esquema táctico, hermano. Si a mí algo me gustó que vi creo que es un tema de actitud, porque yo creo que llevamos hundidos en la mierda en cuestión mental desde el segundo año del segundo ciclo de Allegri. Yo no veo, o sea, no, ¿qué te digo? O sea, desde Sarri nos veo faltos de identidad, o sea, Sarri, Pirlo de repente un poco más, pero los jugadores pecho fríos, sin ganas, un Cristiano Ronaldo con ganas de irse del equipo, luego viene Allegri, apatía al principio, mucho, el entorno contento, pero los jugadores todavía no estaban totalmente enganchados, se sale Cristiano Ronaldo, se desmoraliza todo el equipo, yo creo que si algo me gustaría ver en este proceso de desmotización es justo que dejen de portarse como robots los jugadores, ¿sabes? Porque Mota, al principio le estuve regalando mucho el beneficio de la duda, estuve apelando mucho a un proceso de equipo en pañales, pero ya los últimos partidos, deja tú las victorias, en las victorias también se notaba la robotización, porque muchas de nuestras victorias, de esa rachita de 3 o 4 partidos, o no me acuerdo si fueron 5 o 4, no me acuerdo, de victorias con Mota fueron más como consecuenciales
más que tácticos o esquemáticos o lúcidos por talento. Yo recuerdo ver algunos que dije, puta, de milagro ganamos porque Dios quiso que ganáramos, ¿sabes? O sea, no, Sí, muy casuales, que no, muy, creo que sí, nos dominó el Como, nos dominó, ahorita no me acuerdo a quién más le ganamos, el Empoli, que creo que el Empoli. estábamos hasta el final, nos podíamos haber empatado y terminamos ganando. Sí, en esa rachita de de Sí, 5 victorias al hilo tampoco estábamos bien. no, o sea, Y, fue y- y mucha lo, casualidad, pues. mucha casualidad, Entonces, así es. ahorita esa robotización que metió Mota, porque pues la gente es como su cabeza, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender con esa frase. O sea, todos los jugadores se van a mover y van a hablar como su técnico. No creo que haya, y seguramente qué coincidencia que los que ya no estaban de acuerdo con el técnico eran los que suelen ser más vocales, de más actitud. Estamos hablando al principio Gatti, luego Danilo, sabes que son jugadores que son vocales, que hablan de la fuerza y de la identidad y este tipo, Perín, Perín, Cambiaso, desaparece, Vlahovic, cambia eso, porque desaparece, a mí me llamó mucho la atención también lo de Perín, ¿no? Porque al principio hasta no, ¿te acuerdas que aquí lo hablábamos? Que no entendíamos cuándo le tocaba a Perín y cuándo le tocaba a Di Gregorio. De repente, jugaba Perín, dos Di Gregorio, uno Perín, dos Perín, uno Di Gregorio, no se entendía. que Y yo llegó te, un momento sí, que cortó, no más Perín, lo borró. adiós. Entonces, Que estoy seguro que muy probablemente contra Roma vamos a Perín, ¿eh? No lo descartes ni poco, pero al final del día, esta desmotización creo que se debe tratar de regresarles, ah, no puedo decir calidad humana, pero más bien humanizarlos otra vez y con esta juventinizarlos. juventinizarlos, humanizarlos y decirles, brothers, es que si ustedes no respiran y se mueven como entes eh, energéticos, orgánicos, no robóticos, no mecánicos, eh, no van a subsistir, ¿no? Entonces, yo espero eso, ¿no? Que sea una inyección, deja tú de huevos, sino como de actitud, de desarrollo humano, porque te digo, yo lo que veía era un grupo frío, un grupo alejado, un grupo sin escrúpulos. O sea, se me hizo increíble que llega Renato Veiga en enero y el güey mostraba más juventinidad que el 90% de la plantilla y el tipo ni siquiera es juventino. Y con poquitico, o sea, con un gesto, ya veíamos algo que no habíamos visto en ningún otro jugador. Que se Y nos claro, hizo sorprendente, ¿no? la última antes de irnos, desmotización irá a la RAE. La voy a registrar. Ahorita me comunico a la Real Academia de la Lengua Española para que lo incluyan en el diccionario 2026. Pero sí, hermano, pues fíjate que con mis reservas con Tudor, obviamente, pero lo que he visto hasta el momento me gusta que el tipo entienda y que como buen doctor vea de dónde estamos sangrando y que su objetivo principal sea detener el sangrado y ya después vemos qué tipo de piel le pones, qué injertos le pones a la herida, pero No, por pero lo pronto, está viejo, eres un poeta, o sea, acabas de hacer una metáfora increíble y añado que era como cuando vas al doctor y dices, doctor, estoy sangrando, y el tipo, entonces la comunicación era, no, está todo bien, tu piel es hermosa, está cerrada, y el tipo, pero o sea, me estoy desangrando, me estoy muriendo, no, son cosas tuyas, o sea, todo totalmente desconectado de la realidad, y, sí, y menos mal que llegó uno ahora que te dice, estamos sangrando, vamos a estamos solucionar. sangrando. Sí, ya te volteaste a ver porque, brother, está sangrando. ¿Sabes? Así como, déjame, ven, te voy a poner un curita, güey. Más bien, te voy a coser, porque yo creo que mucho de lo que pasaba era poner gasas arriba, gasa, y la sangre era tanto que la gasa se quedaba ensopada y luego empezaba a gotear, ¿sabes? O sea, y ahorita llega un tipo que dice, ni modo, te va a doler, pero te voy a coser y ya después veo cómo soluciono el tema, si se te infectó, ya después veo si, pero ahorita vamos cosiendo y echándole alcoholito y y que levante, brother, que levante en actitud, que creo que ahorita esa es nuestra mayor herida, nuestro problema mental que es evidente y ya. Bueno, un saludo a todos los médicos y doctores de la comunidad de Pueblo Juve. Nos disculpamos por nuestros términos
Mira, vamos a terminar aquí con muchos comentarios en el chat, Cano, que la gente se volvió a activar con tu entrada. Tú estás claro, ¿no? Que la gente te ama, Cano. La comunidad Pueblo Juve te ama. Y yo soy Oliver, del Gentis. Oliver nos dice, a pesar que ahora hay muchas dudas, creo que con esta defensa no veremos un equipo ofensivo. Habrá mucho sacrificio de varios jugadores, especialmente Locatelli y Thuram. Yo pondría además a echar una mano a Cup, ya que tiene una buena temporada ofensiva. Alexander, profe, ¿qué se sabe de los jugadores que están en préstamo? La Juve, ¿con quiénes se quedará? Esto no lo sabe nadie. Nadie lo sabe, Alexander. Mucho estará también ligado a el técnico que tendremos la temporada que viene, que no sabemos cuál será, y obviamente la clasificación a Champions League. Antonio Dasco, coincido en todo. Opa, coincido en todo. Pero me parece mucho castigo meter en el no me gusta a Conceizao. Y al que sí pondría es a Vlahovic. Era desesperante verlo quejarse y no jugar. Alexander, Capo, Francesco, Sebastián, Mister Hugo, muchas gracias a todos los que están comentando, los que comentaron y por favor dejar el like. Seguimos con los comentarios en el fondo del video y este debate sigue durante toda la semana porque ahora tenemos semanas largas, chicos, no hay más partidos hasta el Juve Roma del domingo, así que este partido seguirá dando de qué hablar. Todas las noticias, todo lo que vaya pasando en la semana, obviamente en todas nuestras redes, Twitter, Instagram, aquí en YouTube, en el TikTok, en el Telegram, en todas las redes de Pueblo Juve. Síganos, dejen su like y dennos ese amor que hacemos todo con mucho cariño. Muchas gracias, Canito. Un beso a todo el auditorio y a ti también. Y Forza Juve Forza y Juve siempre. relajémonos y a ver qué pasa y gocemos el proceso y disfruten de Igor Tudor porque me tiene emocionado. Tipo, no me prometí que no me iba a emocionar con Igor Tudor, pero estoy oficialmente emocionado, ¿eh? Nada más Y, y, ahí la, lo dejo. y la desmotización, la desmotización.